Bueno, yo creo que podemos ir empezando, si les parece. Perfecto. Primero les agradezco mucho que asistan a esta reunión porque considero que es un tema muy importante en la vida profesional de todos y cada uno de nosotros. No obstante, porque no hay que decirlo, en algunas oportunidades el desinterés por algo que toca fundamentalmente con la defensa de nuestros clientes y que le puede servir igualmente a los funcionarios, a los jueces, a todos los que hacemos parte de la administración de justicia. ¿Qué es lo que he hecho? No he hecho otra cosa que referenciar en este tema de la audiencia virtual. Estoy hablando del artículo 7 del decreto 806 del 4 de junio de 2020, con la Constitución Nacional y a la vez con algunos tratados internacionales, es decir, el bloque de constitucionalidad. Pero al tiempo también he tomado las normas del Código General del Proceso y las he referenciado con la Carta Política y el bloque de constitucionalidad. Con eso lo que quiero decirles hasta el momento para que hagamos algunos comentarios y un debate es que no he hecho otra cosa que hacer un trabajo relacionado con el control de constitucionalidad, no solo con el Código General del Proceso en esta materia, sino igualmente con el artículo 7 del decreto 806 de este año. ¿Por qué he acostumbrado a hacerlo? Porque es un trabajo hecho hace muchos años, como algunos conocen, con el profesor Jairo Herrera, en las distintas facultades de Derecho, tratando de buscar algo que es muy importante, que es la enseñanza de la cultura constitucional. Por eso, encontré una sentencia de la Corte Constitucional, para que vayan tomando la referencia, la C-586 de 2016, donde aparece un salvamento de voto muy importante del magistrado Alberto Rojas Ríos, que prácticamente habla de lo que muchos en este país, donde me encuentro también y seguramente muchos otros, hemos querido significar que el docente hoy en día no puede limitarse, ni el abogado litigante, ni el juez, ni los funcionarios judiciales, solamente al apego de los incisos. Bueno, entonces les venía diciendo que hay problemas de comunicación. Precisamente de ahí la importancia de la conferencia sobre la virtualidad. Les venía comentando que encontré una sentencia, la C-586 del año 2016, donde aparece una aclaración de voto del magistrado Alberto Rojas Ríos, muy importante, que recoge precisamente la postura nuestra en el sentido de que no podemos seguir apegados solamente a los incisos, a los parágrafos y a las normas de los códigos. Eso es para reiterar, como lo he hecho por tantos años, como les decía, con el profesor Jairo Herrera en las distintas facultades de Derecho, porque hoy en día obligatoriamente tiene que hacer el abogado litigante y todos un control de constitucionalidad y no solo quedarse ahí, sino igualmente hacer un control de convencionalidad. En este orden de ideas, en esa declaración de voto encontré cómo allí el magistrado Alberto Rojas Ríos expresamente detalla específicamente cómo los jueces
o los que hacemos parte de las facultades de derecho, los funcionarios, incluso los mismos litigantes, no acostumbramos a hacer esos controles de constitucionalidad y de convencionalidad, desde luego a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho convencional y el derecho que articula el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Y en esa aclaración de voto aparece algo más que es importante, porque si no nos hemos dado cuenta, o no todos hacemos eso, dice la misma aclaración de voto que las mujeres, las víctimas, las personas en condición de discapacidad, las minorías étnicas y sexuales, ignoran los derechos que estos tratados internacionales les reconocen y con mucha más razón ignoran las distintas obligaciones que las autoridades públicas tienen frente a todos y cada uno de los colombianos. He empezado esta charla así porque, sin lugar a dudas, el debido proceso no es otra cosa que un instrumento frente al cual el ciudadano lo utiliza como un mecanismo de defensa frente a las decisiones de las distintas autoridades públicas, judiciales o administrativas. Y no son pocos los casos en que se vulneran por parte del legislador al expedir las leyes, los jueces, en muchas ocasiones, no siempre, al proferir sus decisiones, y así sucesivamente. Entonces me ha llamado mucho la atención este tema de la virtualidad que ordenó el artículo 7º del decreto ley 806 del 4 de junio del presente año. ¿Y por qué me ha llamado la atención? Porque en mi concepto, este artículo vulnera no solo la Carta Política, como lo veremos, sino que vulnera el bloque de constitucionalidad que es obligatorio en el orden jurídico interno y específicamente los tratados reconocidos por el Estado colombiano, como es la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y muchos otros que seguramente aquí vamos a mencionar. Entonces yo quiero empezar por el Código General del Proceso para que lo miremos en torno a este tema de la virtualidad. El artículo 3 del Código General del Proceso diseña el nuevo proceso que sustituyó el proceso escrito, el proceso oral por audiencias y público. Por eso expresamente dice, las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo la que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparados por reserva. Lo que les quiero significar igualmente es que en el Código en el Código General del Proceso hay unas excepciones. Si todos vamos al artículo 103 de este Código General del Proceso, vamos a encontrar que allí se autoriza la utilización de las TICs, es decir, de las tecnologías de la información en este Código de Procedimiento. Y si vamos al artículo 107, lo mismo que al artículo 171 y el artículo 6º, pero específicamente al artículo 171, vamos a encontrar que el juez debe practicar personalmente las pruebas, porque estamos dentro del Código General del Proceso, y vuelvo y repito,
En el artículo 3 se diseña cómo debe ser el proceso, el debido proceso en Colombia. Un proceso oral, por audiencias y público. Y entonces les hablaba de los artículos 6º, 171 y 107 del Código General del Proceso en cuanto se refiere a la virtualidad. El artículo 6º, si ustedes están revisando igualmente para mejor precisión, el artículo 6º establece que el juez debe practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan. Y dice, solo podrá comisionar para la realización de actos procesales cuando expresamente este código se lo autorice. Entonces, si vamos al 171, allá vamos a encontrar que vuelve y reitera que el juez practicará personalmente todas las pruebas. Sin embargo, dice, si no lo pudiera hacer por razón del territorio o por razón de cualquier otra causa, puede utilizar o se hará a través de las denominadas TICs, que son las tecnologías de la información. En ese artículo 171 igualmente establece que si no se puede hacer por medio de las TICs, entonces autoriza para comisionar. Miren ustedes cómo hay en el inciso 3 le prohíbe al juez comisionar para la práctica de pruebas que hayan de producirse en el lugar de su sede, lo mismo que para practicar las inspecciones judiciales. ¿Qué notamos hasta ahora? Que son hechos procesales o actos procesales excepcionales. Pero si vamos igualmente al artículo 107, en el parágrafo primero autoriza también para que las partes en un momento dado, con causa justificada y autorizada por el juez, puedan las partes y los demás intervinientes participar en la audiencia a través de las TICs. ¿Eso qué quiere decir? No hay más excepciones. Luego, la regla general, ¿cuál es? La regla general es que el juez debe tener comunicación directa, inmediata, con el juez, perdón, con las partes, los peritos y los testigos. Es lo que nosotros conocimos en las facultades de derecho como los principios de la inmediación, la concentración, la contradicción y muchos otros principios. Entonces, miren ahora, si vamos al artículo 29 de la Constitución Nacional, vamos a encontrar en el artículo 29 dice que el sindicado tiene derecho al derecho a la defensa, ese es el derecho a ser oído, en un proceso público y a pedir y a contradecir pruebas judiciales, en términos resumidos. Eso quiere decir entonces que el derecho a ser oído debe ser público, en un proceso público, y es allí donde se tienen que practicar las pruebas. Y ustedes lo saben muy bien que las pruebas tienen que ser recepcionadas, están reguladas, conforme lo establecen los principios, que son los elementos o las garantías esenciales del derecho a probar. Entre esos los principios que he mencionado. Hasta ahí entonces podríamos decir lo siguiente, si miramos entonces algunos tratados internacionales. Si vamos a la Convención Americana de Derechos Humanos, en el numeral, perdón, en el artículo 8º, numeral primero, bueno, entonces les decía que si vamos al bloque de constitucionalidad, específicamente la Convención Americana de Derechos Humanos, que está insertada dentro de nuestra Constitución Nacional, en el artículo 8º, numeral primero.
indica que toda persona tiene derecho a ser oída en un proceso con las debidas garantías, en un plazo razonable y ante un juez competente. Y si vamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 10, se establece que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de los derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal, aplicable al proceso civil, al proceso penal, al proceso laboral, al proceso contencioso administrativo. Y si vamos en este mismo orden de ideas al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14, numeral primero, allá se dijo también que toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente y imparcial establecido por la ley. Y si vamos al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales, en el artículo 6, numeral primero, también se dice que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de manera equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable. ¿Qué es lo que he hecho? Fui al bloque de constitucionalidad y allí, dentro del bloque, tenemos esos tratados internacionales reconocidos por Colombia. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Confrontar el artículo 29 de la Constitución con esos tratados internacionales para concluir que entonces el derecho a la defensa, que no es otra cosa que el derecho a ser oído, tiene que ser dentro de un proceso público donde se tiene que pedir y practicar las pruebas, lo que significa entonces que sí, para defenderme en un proceso público tengo derecho a pedir las pruebas, pues eso implica igualmente el derecho que tengo yo a la audiencia. Y si yo tengo el derecho a la audiencia, tengo igualmente mi derecho a que se me respeten unas garantías que conforman, por decirlo así, el núcleo esencial del derecho a probar, como son esos principios, pero fundamentalmente el derecho el principio de la inmediación, el principio de la concentración y el principio de la contradicción, que son del núcleo esencial de la prueba, porque así es como el código diseña para que el juez reseccione las pruebas judiciales. Conclusión por ahora. Entonces, el artículo 29 de la Constitución Nacional está acorde, armoniza con los tratados internacionales que leí. Pero a su vez, tengo que decirlo, el Código General del Proceso también armoniza, haciendo de mi parte el control constitucional y al tiempo el control de convencionalidad a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, a la luz del derecho convencional y a la luz del derecho que regula el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Ahora vamos al derecho a la prueba. El derecho a la prueba, según la sentencia, para que ustedes la noten, C-537 del año 2016, que aparece citada en otra, C-034 del año 14, el derecho a la prueba es un derecho fundamental, así como lo es el derecho al debido proceso. El derecho al debido proceso no es otra cosa que un derecho fundamental, y ustedes me van a escuchar el término, plagado, repleto, para utilizar este término coloquial, de derechos fundamentales, muy conocidos por todos, como el acceso a la justicia, el derecho a la defensa, el derecho a la prueba, el derecho a una sentencia justa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siendo el derecho a la prueba judicial un derecho fundamental,
no se puede vulnerar porque es una garantía. El derecho a la prueba judicial es una garantía del debido proceso, pero del derecho a la prueba judicial, que es fundamental, también hay otras garantías que lo componen, u otros elementos, si ustedes los quieren llamar así, que son estos principios, que hemos mencionado, de la inmediación, de la concentración y contradicción. Entonces, en este orden de ideas, para abrir luego a una serie de comentarios, por razón del derecho a la prueba, por razón de los principios que lo conforman, el juez tiene que practicar las pruebas de manera personal, de manera directa, de manera inmediata. Solamente tiene cabida las TICs, en mi concepto, en los casos excepcionales, porque ¿cuál debe ser la regla general? La regla general es que el juez programe su audiencia presencial. Por eso es que como en el artículo 7º del decreto 806 estableció para todo el proceso la audiencia virtual, dentro de este análisis que hemos hecho, esa norma resulta inconstitucional. Esa norma resulta contraria a los tratados internacionales y está en plena contradicción con el Código General del Proceso. Entonces, repito, la regla general es la audiencia pública en forma presencial, porque rompe, y óiganme muy bien esto que es muy importante, rompe la estructura del debido proceso oral por audiencias y público. Y entonces, como lo rompe, acaba con dos garantías. Una, la garantía de transparencia y segundo, la garantía de visibilidad. Excúsenme que diga esto. El debido proceso oral por audiencias y público casi que opera a la manera de un polígrafo. Y cuando yo digo, es como para significar cómo el juez de primera mano, con su presencia, con su comunicación directa con las partes, con los testigos, con los peritos y con todos los demás que están involucrados en el proceso, percibe la parte psicológica. Él se da cuenta. Nosotros los abogados puede ser que no tengamos títulos en psicología y en psiquiatría, pero nosotros sí, por la vasta experiencia que tenemos, nos damos cuenta cuando un testigo miente, cuando un perito también está faltando a la verdad, cuando el mismo interrogado se está apartando de la verdad de los hechos, y eso no se puede manejar a través, en forma total, de una audiencia virtual. Esto es muy importante para que se tenga en cuenta, porque yo pensaría lo siguiente: si fuera un solo recinto donde estuviéramos todos, de pronto podría pensarse excepcionalmente en hacer algunas audiencias. Pero vuelvo y repito, la audiencia por mandato del Código General del Proceso no puede ser totalmente virtual. Por esa razón solicité unas medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que me protejan mis derechos como abogado litigante y los derechos de quienes yo defiendo, porque solamente ustedes lo saben cómo se puede controlar. Primero, a través de las TICs, que no vaya a fallar la luz, o que las mismas personas que intervienen frente a una pregunta del juez puedan apagar o puedan salir de la comunicación. Además, como ustedes muy bien lo saben, pues no siempre y no con todos los litigantes, pero sí no deja uno de observar algunos que en una audiencia presencial tratan de direccionar, de decirle al interrogado y al testigo, casi que insinuarle la respuesta con señas y mañas y otra serie de cosas que se utilizan. Es decir, para mí,
el proceso no podría ser un proceso basado en lo que el Código General de Proceso dice para garantizar la plena fe de quienes intervienen allí. Por eso entonces, para resumir, podría decir y repetir que la regla general es de que la audiencia sea presencial y que solamente con las excepciones que el Código General del Proceso establece se pueden adelantar algunas actuaciones procesales, incluso en materia de pruebas, pero solamente como por vía de excepción. Es que se rompe la estructura, mi concepto del debido proceso oral por audiencias y público. Y como ya nos hemos dado cuenta, acabo precisamente en uno de los procesos donde me fijaron audiencia de interponer un recurso para ir adelantando todas las actuaciones a fin de que se me señale una audiencia presencial. Y aquí uno se pregunta, ¿por qué para entrar a un banco sí se observan todas las medidas de bioseguridad y a muchas otras entidades que son de carácter comercial, pero con la justicia no? Eso tiene que ver entonces con el desgano, la mala actuación del Estado, con la desatención, con el abandono, con la incuria del Estado hacia la rama judicial, y se pretende subsanar de la noche a la mañana con un artículo como es el 7º para no invertir en la rama judicial con una audiencia cambiándole totalmente la naturaleza jurídica al debido proceso diseñado no solo en los tratados internacionales, sino diseñado en la Constitución Nacional y además diseñado en el Código General del Proceso. Yo fui juez hace 43 años, civil municipal de la ciudad de Cúcuta, y fui juez civil del circuito. Y teníamos hace 43 años que decirle a los abogados litigantes que nos regalaran papel. No puede ser posible que convirtamos un derecho legítimo, como es el acceso a la justicia, a través de nuestras profesiones, como en mendigos y estar patrocinando y convirtiendo entonces un problema que necesitamos urgentemente, convirtiéndolo en un problema de estómago. No a todo el proceso oral en forma virtual, porque es violatorio del derecho fundamental a la prueba judicial, es violatorio del derecho fundamental al debido proceso, es violatorio de la Constitución, es violatorio de los 3 tratados internacionales que mencioné. Aspiro por ahora a haber dejado sin perjuicio de no tiene garantías algunos comentarios sobre el tema que les he explicado. Julio, buenos días. Buenos días. Jorge González de Cúcuta. Bueno, es lo siguiente, doctor. Estoy totalmente de acuerdo con la apreciación que hace de que la virtualidad rompe la estructura básica del debido proceso. Y yo remataría con esta frase: no a todo proceso le cabe las audiencias virtuales. Y he escuchado muy atentamente las explicaciones que su señoría pone en conocimiento, en el sentido de que los juicios en materia penal se prestan para que haya malas interpretaciones. Y yo pondría este ejemplo. Una audiencia virtual en un juicio o en práctica de pruebas, y usted lo acaba de señalar, si se trata de insinuar incluso las respuestas, ¿cómo sería, por llamarlo de alguna forma, un fiscal en su despacho con los testigos de cargo y un abogado con sus testigos de descargo en su despacho, tratando de acomodar el testimonio de esa persona que se está tomando en audiencia virtual? Hecho este que conllevaría a que se rompa, como usted muy bien lo dice, el principio de intención, de concentración, que estructura, que la estructura básica que yo conozco. Entonces, para terminar y no ser tan intenso, darle el uso de la palabra,
la apreciación que comparto y por eso luchamos en el Colegio de Abogados de Cúcuta, aunque tiene que abrirse los despachos judiciales, el Estado tiene que desbloquear la justicia, como yo la llamo, y permitir que el ciudadano de a pie concurra al despacho judicial para que obtenga de él la justicia que reclama. Esa es mi apreciación muy pequeña, pero más adelante y sigo pendiente de su exposición, doctor Julio Tarazona. Doctor Jorge, muchísimas gracias desde Cúcuta. Pero usted muy bien lo sabe que este tema, cuando habla uno de los tratados internacionales y de la Constitución, aunque se hable de sindicado, por ejemplo, en la Carta Política, eso es aplicable, no solo en materia penal, sino la norma misma lo dice, en actuaciones judiciales y administrativas y en cualquier tipo de proceso judicial. Muy bien, porque lo que estoy es tratando a nivel nacional de hacer un bloque grande de abogados, porque es que tiene que ver con el ejercicio profesional nuestro y la manera como podemos defender los derechos de ellos. Es que no es igual a defender los derechos en una audiencia virtual que pueden maquinarse, que puede utilizarse en un momento dado para actos contrarios a la buena fe y que el juez, desde luego, que es el depositario de la buena fe y el control, de pronto se le escapa, siendo ellos correctos y honestos, como todos los funcionarios, para efecto de hacer un control debido dentro del proceso. Perfecto, doctor Julio Tarazona. El Colegio de Abogados de Cúcuta tiene ese mismo pensamiento y criterio. Necesitábamos una voz, perdóneme la expresión cantante, que acompañara también nuestro pensamiento. Somos del criterio que no a todo proceso le caben las audiencias virtuales. No, de manera categórica, tanto en materia penal, los principios de inmediación, concentración y contradicción. Porque muy bien lo reseñaba usted, si el juez como el director supremo de un proceso hacer presencia para el testigo cuál es su comportamiento, cuál es en la materia el proceso psicológico que él presenta ese testigo para tomarse una idea después al emitir su fallo. Compartimos su criterio y desde esta colegiatura lo acompañaremos en la tarea que usted sea muy dignamente dirigir, mi doctor Tarazona. Muy amable. Estoy pendiente. Muchas gracias y oímos otras opiniones. Esperamos. Pues para mí, sí. Para mí es de las audiencias virtuales no le prestan a uno las garantías necesarias de la audiencia. Se presta para muchas cosas. Entonces, no sé, que el Código General establezca que se pueden hacer las audiencias virtuales y que todo tiene que ser virtualidad, pero no. Hay cosas que no se pueden hacer virtuales. Por ejemplo, una audiencia para mí no debe ser virtual. De pronto entregarle unos datos, frente a la demanda y todo eso, pero la audiencia sí tiene que ser presencial, como usted mismo lo dijo, doctor Tarazona. Uno en la audiencia se da cuenta si la persona está mintiendo, o se está alejando, cualquier cosa, se da uno cuenta de la trampa. Hay a veces que el juez no se da cuenta, pero uno sí. Entonces uno puede como alegar en ese momento de que la falta que se está presentando, pero virtualmente no. Entonces es muy complicado, yo personalmente no estoy de acuerdo con las presencias virtuales. No tienen garantías procesales en eso dentro de la audiencia virtual. No me parece. No estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que yo quería decir. Bueno, mire, muchas gracias. Voy a agregar lo siguiente. Cuando se violentan los principios que hacen parte del derecho a la prueba, cómo se debe recaudar ella, terminamos es con un proceso escrito pero grabado. Ahora miren, en materia civil, dividamos en dos grandes bloques, la parte escritural y la parte del juicio oral propiamente por audiencias y público. Voy a la escritural. Lo que es la demanda, contestación, y dentro de la contestación, la demanda de reconvención, el llamamiento de garantía, la proposición de secciones previas, la proposición de secciones de fondo o de mérito, el traslado del artículo 206 que se refiere a la estimación de perjuicios. Yo pienso que esa parte escritural son muy útiles, indiscutiblemente las TICs. Sí.
Pero ya en la parte del juicio, porque es que no tenemos un juicio totalmente oral que lo deberíamos tener. No obstante los grandes esfuerzos del profesor Jairo Parra Quijano. De eso también quiero dejar constancia. Este es un maestro que se ha preocupado mucho, que siguió los pasos del profesor Hernando Davis Echandía. Y en el esfuerzo el Instituto Colombiano de Derecho Procesal hizo ese Código General del Proceso que es con beneplácito para la justicia del país. Pero ya en materia de juicio oral, diseñado en ese artículo 3º, como lo dije, del Código General del Proceso, ya excepcionalmente, puntualmente el código lo dice. No sé, es que el código no está permitiendo que de manera total o como regla general se adelante virtualmente como lo hizo el artículo 7º. Por eso es que es violatorio. Son excepcionalmente y el Código General del Proceso establece en qué forma y en qué casos específicos. Luego, la regla general es el proceso virtual, en toda clase de, el proceso presencial, con la comunicación directa del juez. Y excepcionalmente, hablo en el juicio oral, las TICs, para evitar de pronto fraudes o conductas que atentan y que no van a permitir, porque si usted mira que es el debido proceso, le van a decir que es un conjunto, no, y la Corte Constitucional lo dice, es un conjunto de garantías que protegen a la persona que acude a la justicia frente a las autoridades públicas, camino a que se dicte una correcta administración de justicia, ¿no? Que eso quiero que quede muy bien claro. La regla general, la presencia del juez en el juicio oral. Y excepcionalmente lo que el código establece, no como lo hace el artículo 7º del 806 para evadir una responsabilidad frente a la rama judicial. Doctor, ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Diego Andrés Méndez, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia. Trabajo con el doctor Olave. Yo tengo una duda. Si planteamos que las TIC son excepcionales, entonces, ¿usted qué opción o qué alternativa plantea frente a esta situación del COVID-19 que está afrontándonos hoy a Colombia y al mundo? Porque es una cosa que pues, no estábamos preparados y entonces excepcionalmente, si no se puede hacer, entonces, ¿cuál sería su propuesta? Pero miren que yo lo alcancé a decir en la conferencia. Nosotros podemos entrar libremente a un banco que tiene afluencia de público, desde luego con todas las medidas de seguridad. Podemos entrar a algunos establecimientos de comercio que también tiene afluencia, desde luego con las medidas de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que uno propone? Con esta pandemia del coronavirus o COVID-19, con el que vamos a tener que vivir, donde falta una cultura, desde luego, porque usted muy bien lo sabe, que en Colombia impera la cultura de que si me enfermo o si me contagio y me muero, entonces el pueblo colombiano dice es que me tocaba. Y resulta que no es que le tocaba. A uno lo que le toca es vivir. Y entonces hay que cambiar esas culturas odiosas y mezquinas que nos establecen a los colombianos. Eso quiere decir es que dentro del mayor sentido de responsabilidad, tenemos que adoptar todas las medidas, porque hasta las cantan en todas partes, para efecto de protegerse del contagio del COVID-19. Eso lo puede hacer la justicia. Lo que pasa es que dentro de un sistema neoliberal, y aquí valga la ocasión para decirlo, dentro de un sistema económico neoliberal, usted muy bien lo sabe que las reglas de la economía la imponen los dueños del poder económico, específicamente los bancos. Y son ellos entonces quienes en un momento dado trazan políticas en torno al aspecto económico. Entonces, si usted me pregunta en concreto cuál podría ser, si yo para defender bien a mi cliente en una audiencia pública, donde tengo que hacerlo por mandato obligatorio que regula mi profesión, yo no puedo permitir que sea una audiencia virtual. Yo tengo que exigir que sea una audiencia presencial. Y el Estado y a la rama judicial o la dirección ejecutiva seccional
me tienen que brindar todas las garantías de bioseguridad para ingresar. Ahora no será tanta la afluencia en razón de que se van a utilizar las TICs para otras actuaciones, pero la audiencia pública, y esa es la invitación que estoy haciendo, para que los abogados litigantes en todo tipo de proceso la exijan de manera presencial. Las partes deben ir totalmente con su tapabocas, caretas, guantes. El juez también está con su vestido de protección y todo eso. Entonces también debía ser también las audiencias en civil y familia, las demás audiencias también deben ser presenciales, obviamente cumpliendo todas las normas de seguridad que se prestan en el momento, por la situación que estamos conviviendo. ¿Lista? Pero no se puede coger de excusa que porque hay COVID-19 hacer audiencias virtualmente, viendo que así fallan las garantías procesales de la audiencia, lo que se debe ganar. Esa es mi opinión personal. No, y tiene la razón, porque la Corte Constitucional en reiteradas sentencias, son muchas, por ejemplo, la tutela 205 del 2011, la C830 del 02, hablan del principio de la inmediación. Una moneda de vida. Eso quiere decir entonces que lo que ha hecho el Estado colombiano o el presidente de la República a través de ese decreto ley es voltear de la noche a la mañana la naturaleza y la estructura jurídica del principio de la inmediación. Así de sencillo. Porque la naturaleza jurídica del principio de la inmediación, ¿y qué me dicen laboral? En el proceso laboral exige ya cuando habla de la inmediación la presencia personal del juez en las audiencias, y dice expresamente la norma, si no estoy mal, el 42 o el 52 del Código Procesal Laboral, so pena de nulidad. Esas audiencias totalmente virtuales con el artículo 7º, en mi concepto, son nulas. Por eso los invito a interponer recursos de reposición y después alegar la respectiva nulidad. Después a ir en vía de tutela. Y por qué no ir a la Comisión Interamericana. Porque es que los abogados somos los más llamados y los primeros en defender el orden jurídico interno. Nosotros en Cúcuta estamos cansados ya, el Colegio de Abogados, de pedirle al Estado a través de plantones. Yo los he visto. De que restablezca la presencialidad en los juicios. Si no estuviéramos coincidentes en la apreciación que usted hace sobre las audiencias virtuales, especialmente los juicios, que rompen la estructura del debido proceso y daña ese concepto que tiene el ciudadano de la presencia del juez para que lo juzgue. No habría necesidad de estar nosotros en estas actividades, pero la ley es muy clara en el sentido de que el juez tiene que estar presente en todas las audiencias. Pero esto, doctor, ¿por qué el Estado ha abierto a las manufacturas, al comercio y a todas las actividades de la nación solamente por un aspecto, perdón la redundancia, comercial, y no ha sido capaz de dotar a la rama judicial de los elementos básicos higiénicos necesarios para que se pueda administrar justicia en debida forma? Pero es que también ocurre lo siguiente: si nos imaginamos un salón, un estrado judicial, encontramos que el juez se encuentra en la parte alta a más de 5 metros de las partes, el abogado en un lado, los testigos en otra y el secretario que intervendría en otra, y ahí se cumpliría con exactitud la protección médica para cada uno de los intervinientes. Y es muy cierto lo que usted acaba de decir, es el Estado, es el gobierno el que no ha querido activar la justicia, quién sabe con qué asuntos que tenga. Pero de acuerdo a la interrogante que le hace un alumno ahí en su intervención, es hora y se pueden hacer las audiencias presenciales exactamente en la etapa del juicio, que es donde más interesa, y en el recaudo de pruebas,
sin que haya necesidad de la virtualidad, porque, como usted lo reitera, se dibuja la estructura del debido proceso. Es posible que se haga, hoy es posible que se haga, hoy es posible que en todos los despachos judiciales, en los salones de las audiencias, destinados para las audiencias, se pueda hacer con plena seguridad las audiencias y recuperar la estructura, como lo he dicho muchas veces, y el respeto por el debido proceso, doctor Tarasco. Mire lo que les voy a precisar, aprovechando todas las inquietudes de ustedes y que me permiten recapitular algunos temas. Miren, el juez debe personalmente recepcionar las pruebas. Eso es indiscutible. Bueno, pero si un juez por razón del territorio no puede, entonces, ¿qué tiene que hacer? O por cualquier otra causa, utilizar las TICs. Pero eso es por vía de excepción. Entonces yo pregunto, ¿la pandemia del coronavirus es una causa que no podemos superar? ¿Cómo así se han superado miles de cosas en el medio social, como usted mencionaba y como las hemos mencionado? Y la justicia la puede el Estado recuperar con las medidas de bioseguridad. No es una cuestión inexcusable. No es una cuestión que obligatoriamente tenga que utilizarse para todo el juicio oral, entonces la virtualidad. Entonces, vean ustedes cómo, como ustedes lo han reiterado, si hay casos donde tiene que acudirse a la virtualidad, incluso donde no hay virtualidad, entonces hay que comisionar. Y eso es lo que dice el código. Incluso permite que las partes y los testigos en un momento dado puedan, pero eso es por vía excepcional. Luego, siendo entonces la pandemia, con medidas de seguridad, una causa que podemos remover y que se ha removido para otros aspectos de la vida colombiana, entonces el Estado tiene que permitir que esa virtualidad sea únicamente excepcional y que en tratándose de juicio oral sea en forma presencial. Agradeciéndole mucho por haberse preparado también para que nos ayudara en este tema, doctor. Indudablemente, la justicia colombiana se encuentra ahorita en un limbo, pero es una manifestación de lo que está sucediendo a nivel mundial. El COVID-19 atacó no solamente la justicia, sino el comercio en general a nivel mundial. El doctor Bejarano, que es uno de los que creó, fue uno de los encargados de la comisión que presentó al presidente de la República el decreto 806 del 4 de julio de 2020. Doctor, lo que buscaba era tratar de que los abogados pudiéramos pues llegar a reiniciar nuestro trabajo, pero indudablemente se pasa por encima el precedente constitucional, ¿sí? No se podría decir que de todas formas está mal, porque realmente a mi apreciación la radicación de la demanda, la radicación de los memoriales, se agilizó, hizo que la tecnología estuviera amigable al derecho, pero realmente la audiencia virtual coartaría esos elementos que usted dijo subjetivos, que no somos, aunque no somos psicólogos, aunque no somos psiquiatras, pero conocemos la verdad y la mentira. Sí, eso sí lo coartaría. La cosa es, doctor, ¿cómo podríamos crear alguna alternativa para presentarle al Ejecutivo en búsqueda de presupuesto para incentivar? Porque realmente el edificio aquí en Bogotá, ejemplo, en la 14, es un edificio que no cumple con ninguno de los requisitos. Los magistrados y jueces no quieren, no tienen cómo prestar el servicio, según ellos, por su seguridad. Sabemos que ellos quieren su salario fijo, que tienen buenas garantías. ¿Qué afán tienen? No, ellos no quieren ningún, el problema no es de ellos. Pero la situación es, doctor, ¿cómo podríamos, haciendo una proposición al Estado, cuál sería el camino? Mire, Yair, yo esto lo he venido diciendo hace muchos años, casi que solo. El único que me ha acompañado
en las facultades de Derecho, además del profesor Herrera, de pronto algunos amigos como usted, con quien a veces hablamos los temas y algunos otros, es que tenemos que desaferrar a los abogados tanto de esas normas, de sus códigos. Claro, la técnica la tenemos que aprender porque cómo litigamos. Es que la cultura enseñada en las facultades de Derecho, no en todas, es el apego al inciso, al parágrafo y a la norma, donde nos enseñan incluso a leer normas normas de sus códigos. Con esto le estoy diciendo es que tenemos entonces que pasar a ese proyecto comunitario de vida que nos diseñó el constituyente del 91. Es que allá me diseñaron cómo debo yo vivir y cómo debo luchar para vivir así. Lo mismo que los derechos, como lo decía con la aclaración de voto de Alberto Rojas Ríos en esa sentencia, donde claramente dice es que nosotros no sabemos ni cuáles son los derechos que a través de los tratados internacionales nos han reconocido, inclusive a los abogados. Ahora mucho menos dice cómo le parece que las mujeres en estado de discapacidad y muchos otros grupos étnicos, eso sí que ignoran de verdad. Entonces, hay que hacer una conciencia política, además de jurídica. Y yo le pregunto, con datos de la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, año por año la politiquería se apodera de 60 billones. Si usted echa atrás 10 años, tendríamos 600 billones. Entonces la pregunta que uno se puede hacer, ¿es justo que un Estado que no controla la corrupción, pero que quiere aplicarnos la virtualidad total de manera arbitraria e ilegal, contraria al Código General del Proceso, a la Constitución, a los tratados internacionales, no supla la rama judicial con lo que se requiere? Yo le estaba contando que hace 43 años yo le pedí a los abogados como juez civil municipal papel. Hoy en día los funcionarios judiciales, si no piden papel, siguen en las mismas condiciones de tristeza, además de esos salarios, porque los únicos que ganan muy bien son los magistrados en este país. De modo que, Yair, se necesita una conciencia y no dejar que el problema de la justicia se vuelva un problema de estómago. Bueno, yo los agradezco a todos, de verdad. Yo creo que así empezamos. Un grupo de 5 o 10 es un grupo muy grande en esta tarea. Vamos a programar otra conferencia. Ojalá que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me resuelva rápidamente esas medidas cautelares para contarles en sentido como lo haya decidido, pero de todas maneras algunos argumentos tendremos que conocer. Y finalmente, pues me restaría por un comentario que acabo de leer. Esta conferencia no va encaminada a atribuir culpas. Al contrario, es la mejor invitación a que nos adentremos en la cultura constitucional. Ahí les leí una aclaración de voto del doctor Alberto Rojas Ríos, donde precisamente reseña de que en algunos casos o en algunas oportunidades o algunas universidades, con eso invitando como que a que se intensifique ese trabajo con la cultura constitucional que implica la Carta Política y las sentencias de la Corte Constitucional, lo mismo que los tratados internacionales. Esa es la invitación y el sentido también de esta conferencia. Y muchas gracias a todos.